Hola, muy buenos días. Mi nombre es Denise Stephanie Ruiz Ontiveros, soy del grupo IFU 8 y hoy les voy a hablar acerca de una de las grandes personalidades que dieron forma a las ciencias químicas. Me refiero a Ada Yonath. Bueno, comencemos con un poco acerca de la vida de Ada. Esta mujer nació en Jerusalén el 22 de junio de 1939 en el seno de una familia de pocos recursos. A pesar de su clase social, los padres de Ada hicieron lo posible para que ella iniciara y continuara con sus estudios. Gracias a ello, obtuvo la licenciatura en química en 1962 y el máster en bioquímica en 1964 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1968 se doctoró en cristalografía de rayos X en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Ada siempre fue una niña muy curiosa, pero inicialmente quería ser escritora. Después le atrajo la ciencia como el camino para entender cómo funcionaba el mundo. Actualmente, Ada tiene la edad de 82 años. Posteriormente, ella realizó estudios postdoctorales en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, en 1969 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en 1970, donde comenzó a investigar en cristalografía de proteínas. Bueno, ¿por qué es tan reconocida Ada Yonath? Ella fue la ganadora en 2008 del Premio L'Oréal UNESCO, La Mujer y la Ciencia, pero además recibió el Premio Nobel de Química en 2009 por sus descubrimientos pioneros sobre la estructura y función de los ribosomas, los sintetizadores de proteínas de nuestras células. Tampoco debemos olvidar, y es muy importante recalcar, que Ada Yonath es la primera mujer israelí que ha conseguido un premio Nobel y la primera mujer que ha obtenido el Nobel de Química desde 1964. Bueno, ¿qué es un ribosoma? Como sabemos, las investigaciones de Ada se centraron en esta importante partícula, que es una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en las células. El ribosoma lo que hace es que después de un proceso llamado transcripción del ADN, lee la secuencia del ARN mensajero, que es el producto de la transcripción, y después de que este ARN mensajero ha madurado y ha viajado por el citoplasma, va a llegar al ribosoma. Mediante el ARN ribosomal se llevan los aminoácidos con ayuda del ARN de transferencia, utilizando el código genético, es decir, se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. Bueno, es decir, que el ribosoma es muy importante, ya que mediante él se realiza la síntesis de proteína a partir del ARN mensajero. Bueno, la relevancia de las investigaciones de Ada es que, como ya les mencioné anteriormente, ha pasado la mayor parte de su carrera desentrañando la estructura del ribosoma, los mecanismos subyacentes en la biosíntesis de proteínas de este mismo y el modo de acción de los antibióticos. Asimismo, sus investigaciones versan sobre los procesos que rigen en la clave de la vida, ya que, como mencioné ahorita, pues los ribosomas son la fábrica de los ladrillos de la vida. Son estructuras en donde se traducen las instrucciones de un fragmento de ADN de las decenas de miles de proteínas presentes en el organismo, cada una con estructura y funciones diferentes. Bueno, ¿qué tienen que ver los antibióticos y los ribosomas? Los trabajos de esta importante científica fueron pioneros en la determinación de la estructura de los ribosomas. Revelaron los modos de acción de más de una docena de familias de antibióticos, abriendo así el camino del desarrollo para otros nuevos. Es decir, las investigaciones de Ada fueron muy importantes, ya que ella quería conocer la estructura de un ribosoma para poder desarrollar nuevos antibióticos, ya que, como sabemos, existe la resistencia antimicrobiana, y lo que ella pretende es evitar esta resistencia creando nuevos antibióticos que ataquen directamente al ribosoma del agente patógeno o de la bacteria, lo cual nos facilitará la creación de nuevos métodos para la curación de enfermedades. Bueno, Ada implementó e introdujo una nueva técnica, inicialmente duramente criticada por sus colegas científicos, para el estudio por cristalografía de estructuras biológicas. La criobiocristallografía, que facilita proyectos de cristalografía complejos de resolver. Bueno, al inicio fue duramente criticada, ya que muchos científicos habían intentado con esta técnica, pero no les había funcionado. Y esto tiene que ver con la temperatura a la que se someten los cristales o los ribosomas. Es decir, la cristalización del ribosoma, según Ada Yonath, tiene que producirse a una temperatura en la que éste pueda funcionar.
Normalmente esta temperatura es unos 20 grados centígrados. Tras obtener los cristales los tenemos que pasar por los rayos X y es entonces cuando bajamos la temperatura para que no haya mucho movimiento. ¿Por qué es tan complicado trabajar con los cristales de ribosoma? Bueno, los sistemas de cristales biológicos se deterioran sometidos a rayos X, incluso los tejidos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hospital para que nos hagan una radiografía con rayos X, todo tiene que ir rápido para causar daño. Esto es porque los rayos X no son buenos para la vida. Ada sabía que a otros proyectos les sucedía lo mismo, pero no sabía hasta qué punto. Sabía que los cristales de ribosoma se deterioraban inmediatamente y por tanto eran difíciles de conseguir. Lo intentaron cientos de veces y fueron a un montón de sincrontrones con cientos de cristales. Pero Ada finalmente descubrió que los rayos X cortan los enlaces entre los átomos. Así que nos quedaba por un lado una parte del enlace con un electrón o dos de más y por el otro una parte del enlace con uno o dos electrones menos. Bueno, Ada descubrió que tenía que someter los ribosomas a cierta temperatura en un aceite para que estos no se destruyeran y poder someterlos a esta nueva técnica que era la criobiocristalografía. Y finalmente, después de muchos intentos, lo logró. Con esta técnica, como mencioné anteriormente, los cristales se enfrían con nitrógeno líquido en un aparato de difracción, manteniendo así su identidad cristalográfica. Estos estudios le llevaron a conocer el túnel del ribosoma y pusieron de manifiesto la dinámica de los elementos que permitían el alargamiento, sincronización, regulación intracelular y el tráfico en cadena en el espacio plegado en las mismas. Ada en la actualidad. A pesar de todo, Ada nos menciona que dedicarse a la ciencia es un sinónimo de placer. Es intensa y con ella generas nuevos conocimientos, lo que permite a la humanidad progresar. El trabajo científico da satisfacción intelectual y siento que si hago lo que me gusta, puedo ser mejor persona. En la actualidad, Ada Yonat continúa con sus tareas de investigación en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel y para tratar de comprender mejor los ribosomas y cómo actúan los antibióticos dentro de ellos. Además, ahora creemos entender cómo empezaron los ribosomas, lo que estaría relacionado con el origen de la vida. En esto trabaja Ada actualmente. Incluso en una entrevista que le realizó Cathy Nolan a esta importante científica, Ada confiaba su vida y nos relataba dos de sus ambiciones actuales. Es decir, una de ellas era transmitir a los jóvenes la alegría de la investigación científica y mostrar lo importante que era que nosotros tuviéramos la curiosidad para realizar ciertas investigaciones y poder lograr distintos aportes científicos. Y además, otro de sus objetivos era incentivar a las compañías farmacéuticas a desarrollar mejores antibióticos, que era lo que les mencionaba anteriormente acerca de la resistencia antimicrobiana y sobre cómo mediante la creación y el conocimiento del ribosoma podían desarrollar nuevos antibióticos que atacaran directamente al ribosoma de las bacterias y así destruirlas. ¿Qué llevó a Ada Yonat a centrarse en el estudio de los ribosomas? Los ribosomas llevan a cabo una de las funciones clave de la vida y siempre he querido entender cómo lo hacen. Y para descubrirlo necesitaba encontrar la estructura, porque eso es la ley de la química y del mundo en general. La estructura determina la función. Estas son palabras de Ada Yonat, es decir, que ella sabe que los ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteína, lo cual nosotros sabemos que es muy importante para nuestra vida, ya que los seres vivos contenemos miles de proteínas dentro de nuestro organismo. Asimismo, las bacterias cuentan con células que contienen ribosomas, por lo que la idea de Ada, como mencioné anteriormente, era buscar antibióticos que atacaran directamente a esta estructura, a los ribosomas, y poder destruir las bacterias. Finalmente muestro mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.